Y a continuación, desde Bolivia, vamos a presentar para la ponencia número 22 al Master of Science Diego Coca Valdés. Él nos va a brindar el tema aplicación del enfoque backcasting en comunidades indígenas y campesinas en Bolivia. Antes de darle la bienvenida, que lo invitamos para que vaya colocando su cámara y demás, vamos a conocer parte de su trayectoria profesional, pero también voy a inmiscuirme en un hecho que ha marcado, digamos, su futuro. Y quiero permitirme comentarles este hecho. Él es ingeniero agrícola por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, máster en Ecología y Conservación por la Universidad Mayor de San Andrés, con más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas en innovación, ciencia y tecnología. Diego Coca cree en las segundas oportunidades. En el año 2005, él navegaba con su equipo de trabajo. El bote en el que viajaban chocó contra una piedra en el río Beni y todos los tripulantes cayeron al agua. Ayudados por las comunidades indígenas, todos salvaron sus vidas. Desde esa época y hasta la fecha es un fiel seguidor de las culturas por su habilidad o sentimiento de apego a la madre naturaleza. Muchas veces algún hecho en nuestra vida fortuito cambia el rumbo. Y ahora vamos a conocer entonces la experiencia del Master of Science Diego Coca Valdés, que nos visita desde Bolivia. Muy buenas tardes, noches. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Gracias ante todo por la invitación. Un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú. Y como usted indicaba, existen en la vida una serie de eventos que hacen que la vida de uno pueda cambiar radicalmente y completando un poco la historia que usted contaba, bueno, nos tocó hacer un plan de ordenamiento territorial en comunidades Tacana del norte de La Paz. Tuvimos que viajar al Chalarán, que es un lugar turístico manejado exclusivamente por comunidades indígenas. Y bueno, son varias horas en bote por el río Beni. El río Beni es muy caudaloso, entonces resulta que decidimos salir un poco tarde la noche y bueno, el bote chocó, no sé, contra una piedra, una cosa así. Muchos de nosotros caímos al agua, pero gracias a Dios y gracias a las comunidades indígenas y también a la providencia, salvamos la vida todos, muchos sí con graves choques y lastimaduras, pero bueno, salimos adelante y esto, como tú decías, marcó la vida de, al menos la mía, que ya estoy más apegado a lo que son los saberes y las comunidades indígenas. Bien, hoy me toca, más que una exposición magistral, hoy voy a compartir con ustedes un par de conceptos, un par de ideas que espero que nos llame a la reflexión. Y el tema es básicamente la aplicación del enfoque backcasting en comunidades campesinas y pueblos indígenas de Bolivia. Yo voy siguiendo desde esta mañana con mucho cuidado lo que van exponiendo los expositores y realmente puedo decir de que hay mucha información, mucho conocimiento y por lo menos como 3 o 4 ponencias se ha hablado mucho de la inteligencia artificial y eso es algo pujante, es algo que está liderizando. Pero muy pocos han hablado de la conciencia, ¿no? Hablan de la inteligencia artificial, pero yo creo que uno de los elementos fundamentales para la perspectiva, para los estudios de futuros en América Latina y en el Caribe, es justamente recuperar esa conciencia que tenemos nosotros respecto a lo que es la madre tierra, otros le llaman la Pachamama, el medio ambiente y bueno, pero de manera general es eso lo que voy a poder compartirles ahora. Y por supuesto, un par de historias, vamos a ver algo de la historia de la perspectiva y voy a terminar con unos casos, con unos estudios de caso que he podido ver en el norte de La Paz, pero también en comunidades de los Andes.
muy bien, quisiera recordar lo que decía aquí el doctor Humberto Maturana sobre la necesidad de conocernos, ¿no? Él decía textual, para levantar una carga muy pesada es preciso conocer su centro, así para que los hombres puedan embellecer sus almas. Es necesario que conozcan su naturaleza. Entonces yo creo que en este párrafo Humberto Maturana quiere decir muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo que yo rescato y cómo vinculo al tema de la prospectiva? Lo que les decía anteriormente, el tema de conocernos, el tema de nuestra propia identidad y la capacidad de valorar lo que somos, ¿no? Y en búsqueda de un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos, establecer un vínculo entre el conocimiento, el saber local, pero también con los conocimientos, le vamos a llamar así, modernos, o mejor dicho, universales. Es importante buscar ese equilibrio, porque de pronto, embriagados un poco con lo que es la modernidad, perdemos de vista o perdemos nuestra identidad, nuestra propia naturaleza, que es, yo diría, un potencial dentro de las poblaciones, comunidades tanto urbanas, rurales, periurbanas, de todo lo que es Sudamérica y Centroamérica. Para hablar de la prospectiva, necesariamente debo recurrir a lo que son los enfoques que establece o el enfoque que establece la escuela francesa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque nadie va a negar de que la escuela francesa, con el concepto de la perspectiva y todo lo que conlleva, ha tenido un gran impacto y tiene un gran impacto todavía en esta región del mundo, así como en Centroamérica y en otras regiones del mundo. Entonces, la escuela francesa tiene un fuerte impacto. Pero también existen otras corrientes de pensamiento sobre estudios de futuros que no voy a tocar el día de hoy, pero sí voy a más adelante ver dónde interaccionan ambas, dónde coinciden ambas o varias de las corrientes de pensamiento respecto a los estudios de futuro. Ahí vemos el árbol del conocimiento del futuro, le puse. Ahí podemos observar a Gastón Berger, que es considerado el padre de la prospectiva básicamente, ¿no? Él es el que refunda el concepto de la prospectiva. Más abajo podemos ver a Bertrand de Juvenal, que muchos de los prospectivistas que nos están escuchando van a recordar de pronto, en algún momento los hemos olvidado. Y bueno, Bertrand de Juvenal escribe su famoso libro El arte de la conjetura. También establece las pautas o el concepto general, diremos así, los principios básicos de lo que son los futuribles. En un momento vamos a recordar qué son los futuribles, porque eso nos va a permitir avanzar con las diapositivas. Casi al medio podemos ver a su hijo, a Hugues de Juvenal, ¿no? Que sigue los pasos de su padre en este mundo de la prospectiva. También podemos apreciar a Michel Godet, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo lo debe conocer, al menos los que nos están escuchando, con la famosa caja o la caja de herramientas de Michel Godet. Y por supuesto a nuestro querido doctor Francisco Mojica, que es uno de los máximos representantes de la escuela. Esto es a grandes rasgos, por ahí me estoy olvidando de alguien, pero podemos completar el árbol del conocimiento. Debo reconocer acá de que revisando la literatura, uno encuentra ciertos detalles que uno los pasa por delante. Michel Godet es el especialista, intenta operativizar la prospectiva y estructura la caja de herramientas, pero Hugues de Juvenal en algún momento reconoce que la prospectiva no debe ser reducida a una caja de herramientas. Entonces, bueno, como en toda organización, hay concordancias y discordancias, ¿no? Entonces, ahí vi una primera diferencia y seguramente ellos siguen siendo amigos, pero Hugues de Juvenal no está muy convencido de que la perspectiva debería reducirse a un par de herramientas o una caja, y es lo que probablemente está ocurriendo en la actualidad. Y es lo que debemos repensar. Y ahí ya lanzo una primera idea para el debate, para la discusión.
También tengo que ver dentro del árbol que tienen unas raíces. Esas raíces representan las raíces que son utilizadas para la alimentación del área arbórea del árbol en este caso. Y me permití poner ahí los más grandes o dos de los más grandes inspiradores, yo diría, de la perspectiva. Pero ¿por qué esto? Yo voy a explicar más adelante, pero me interesa conocer un poco el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor del árbol del conocimiento y cómo se conectan con los pensamientos o con los enfoques de los filósofos tradicionales, vamos a indicar así, ¿no? Una de las primeras inspiraciones para Gaston Berger, es sin duda alguna Edmundo Husserl, ¿no? Edmundo Husserl es uno de los inspiradores ya desde 1859 a 1936, 77 años, y él establece lo que es la fenomenología trascendental, que es el pensamiento que predominó durante el siglo XX aproximadamente, ¿no? Y él habla de la conciencia, básicamente, establece una forma de hacer filosofía distinta, diferente, sirve de inspiración a otros filósofos, ¿no? A otros grupos de investigación, pero a su vez Edmundo Husserl tiene un vínculo directo o indirecto, vamos a decir así, con René Descartes. René Descartes de los 1596 a 1650, 54 años, yo diría muy joven, murió de una neumonía, pero luego las investigaciones fueron descubriendo de que no fue así, hay toda una historia detrás de eso. Pero ¿por qué este interés de buscar un hilo conductor? Edmundo Husserl, con su fenomenología trascendental, estaba vinculado en lo que es la filosofía trascendental, que había sido establecido por René Descartes en sus primeras etapas, ¿no? Entonces, en buen sentido, va mamando este conocimiento, va nutriéndose de este conocimiento, de estos conceptos, de estos enfoques que va estableciendo René Descartes, ¿no? Pero ¿quién era René Descartes? René Descartes. Vamos vamos a pasar a la siguiente lámina. René Descartes era un filósofo que tira línea o establece ciertos marcos de referencia ya en el siglo XVII, ¿no? Y básicamente yo me quedo con dos elementos fundamentales, pese a que él ha escrito una serie de libros, una serie de enfoques, de conceptos que efectivamente ha ido alimentando a grupos de conocimiento. Él era físico, matemático, pero a mí me llama la atención básicamente dos conceptos. Y de repente estoy queriendo llegar al pecado original que tenemos los hombres con respecto a nuestra naturaleza, con respecto al medio ambiente y con los futuros que queremos construir. Textual, ¿no? Existe una suerte de herencia de pensamiento, o sea, se va heredando ese pensamiento. La naturaleza es comparada con un reloj, o sea, creo que las universidades desde la escuela nos han enseñado de que René Descartes tenía un pensamiento muy mecanicista de lo que es la naturaleza. Él decía de que se parece o hacía una analogía con lo que es un reloj y contaba de que si nosotros llegamos a conocer cada perno, cada pieza del reloj y además su funcionamiento, nosotros vamos a poder conocer de manera perfecta la naturaleza, ¿no? Y la vamos a poder manipular y la vamos a poder manejar, decir, ¿no? Pero esto, digamos, con una postura muy antropocéntrica, ¿no? Con beneficio siempre al hombre, siempre al ser humano. Por otra parte, en esas épocas, en la época de René Descartes, había una concepción respecto a los animales que ellos decían de que no tenían sentimientos, no sentían dolor los animales. Entonces se hacían una serie de experimentos sin anestesia y decían que los animales son solo instinto lo que tienen, pero no sienten. Entonces se va estructurando como una suerte de conceptos, de ideas que parecen antiguas. Muchas de ellas sí son antiguas, pero que en la actualidad muchas de ellas todavía están vigentes, ¿no? Esta idea de manipular y manejar la naturaleza, voy a pasar en la siguiente lámina, pero quisiera dejar
esta siguiente idea. Desde mi punto de vista, se ha ido estableciendo como un telón para lo que vendría en el futuro, ¿no? Y hasta posiblemente estas ideas que lanzaba René Descartes dio pues origen a una serie de novelas de ciencia ficción como la del Dr. Frankenstein en los años 1823, creo que fue, ¿no? Entonces, donde el hombre ya empezaba a jugar a ser Dios, ¿no? Empezaba a jugar a ser Dios. Pero no iba a ser castigado por Dios, sino el hombre iba a minar probablemente su propia tierra, su propio camino de pronto iba a minar. El segundo elemento para rescatar dentro de la filosofía de la conceptualización de la vida de René Descartes y su percepción de lo que era la naturaleza, él les decía de que la racionalidad, básicamente la razón es el único criterio que nos conduce a la verdad, ¿no? Ahora eso es entendible, la racionalidad, porque esas veces había los analíticos, los filósofos, vamos a decir los cientistas, como que era, entre comillas, más simple hacer un estudio de la parte más racional del cerebro y la parte emocional como que no habían todavía herramientas para estudiar y es por eso que no se logró profundizar o estudiar cuál era el rol de las emociones. Pero en la actualidad recomiendo leer el libro de Ledoux, Joseph Ledoux, El cerebro emocional, o leer a Robert Sapolsky sobre el libre albedrío, o al mismo Harari, que han debido leer muchísimos. Y solamente para dar un ejemplito, ¿qué dice Robert Sapolsky sobre la racionalidad y la emoción? Dice que los seres humanos elegimos prácticamente con las emociones, ¿no? Prácticamente con las emociones. Y cuando nos dan a pensar qué es el libre albedrío, nosotros los seres humanos solamente, en palabras de Roberto Sapolsky, podemos decidir si comemos pan o galletas, qué color de corbata nos vamos a poner, ¿no? Entonces, a eso llega nuestra decisión. Nuestro cuerpo es 100% emocional, mientras la razón va pensando, la emoción ya tomó la decisión, ya actuó la emoción. Entonces, son dos conceptos que ameritan ser discutidos, debatidos, para primero tener una claridad de nuestra realidad y luego proyectarnos en el futuro. Voy a profundizar con dos diapositivas este tema del enfoque antropocéntrico y también de la racionalidad. Este es un ejemplito muy rápido, ¿no? En esta línea de pensamiento de la antropocéntrica, el hombre decide, por ejemplo, ahí vemos el ADN, el ADN podría ser de un cultivo de la quinoa, por ejemplo, ¿no? El hombre decide qué es lo que utiliza, qué es lo que sirve, entre comillas, y qué es lo desechable de una planta. Agarra una planta y dice, a mí me sirve el gen resistente a las sequías. Entonces tomo el gen resistente a las sequías y hago el mejoramiento de gen, y lo demás es prácticamente desechable, ¿no? Entonces ahí se pierde el valor intrínseco de los componentes de la naturaleza, porque tiene un valor intrínseco, más allá de que el hombre le dé un valor a esto. Y eso lo ha establecido, bueno, ya conocido Eduardo Gudinas, ¿no? Y esto es solamente como un ejemplito, esto se puede extrapolar para otros ejemplos, para otros conceptos. Este es el otro mito, se podría decir, de lo que es el cuerno de la abundancia. El cuerno de la abundancia antes se conceptualizaba como un cuerno donde se podía extraer los recursos naturales, se podía extraer los recursos y no había un fin, no había un límite para extraer los recursos naturales, ¿no? Y lo propio, el medio ambiente era un lugar donde se podía desechar los desechos radiactivos, los desechos sólidos, los desechos líquidos, la contaminación atmosférica, y tenía una alta capacidad de mitigar estos impactos ambientales. Pero bueno, alguien mira, Diego, ya desde el desarrollo sostenible nos damos cuenta que el mundo, la Tierra, efectivamente tiene límites. Pero, aunque no crean ustedes, esto sigue vigente. ¿Y saben cuál es nuestro cuerno de la abundancia actual?
es la siguiente página. En esto se ha convertido nuestro cuerno de la abundancia, ¿no? Este es nuestro cuerno de la abundancia. A ver, vamos recordando el enfoque antropocéntrico, el enfoque de la naturaleza que es infinita, y muchos dicen, Diego, ya tomamos conciencia y sabemos que la naturaleza no es infinita. En el discurso es creíble. Yo les cuento una anécdota. Aquí un vecino, hablamos siempre de lo que es medio ambiente y de que no hay agua y que debemos restringir el uso del agua, debemos hacer un uso más eficiente del agua. Y al día siguiente el colega, el amigo, está lavando sus 2 autos, ¿no? Está lavando sus 2 autos y está utilizando una gran cantidad de agua. Entonces eso nace de la conciencia y en lo que tenemos que trabajar es lo que está escondido en el inconsciente. Pero bueno, este es nuestro cuerno de abundancia, ¿no? Sumado a lo anterior que dije, también en el inconsciente de nosotros, yo me voy a incluir en eso, está el espejismo del progreso. Tenemos un espejismo del progreso y hay un mito del progreso. Usted pregunta a los jóvenes, pregunta a los niños, pregunta a los compañeros, a los productores, y a veces ellos dicen, esto es el progreso y esto queremos. No está mal, al final ellos pueden decidir qué es, pero puede haber un espejismo ahí. Hay un mito del progreso, porque ustedes ven acá como que todo es novedoso, todo es tecnología. No todo es la tecnología. Y aquí parecería que el mundo es feliz, aquí que la gente vive feliz. Habrá que preguntarse eso, si la gente vive feliz en estos medios. Y habría que definir algo muy complejo que es la felicidad. Pero me quedo con esta idea de que para muchas sociedades esto es el espejismo del progreso. Y estamos yendo detrás de esto, ¿no? Y esto es lo que nosotros de alguna manera hemos heredado, no hace una década, no desde hace siglos atrás. Y en esto es lo que tenemos, yo creo que desde mi punto de vista, trabajar. Y por supuesto, este enfoque del progreso, este mito del progreso, vinculado a lo que es lo moderno, ¿no? Lo moderno. Lo moderno vinculado a la modernidad, vamos a decir así, sin repetir, valga la redundancia. La modernidad, tal cual como lo establece Harari, es muy interesante lo que establece. La modernidad puede regular nuestras vidas, nuestra comida, nuestros puestos de trabajo, nuestros sueños. Y además puede modular o regular, decidir dónde vivimos, dónde habitamos y a quién amamos. Entonces la modernidad, ayudado por los medios de comunicación, por las redes sociales, nos están moldeando hasta qué tipo de mujer, qué características de mujer, qué características de hombre, qué color del pelo, si son mujeres delgadas, si son hombres musculosos, que hacen ejercicio. Entonces nos van moldeando la modernidad. Y tenemos que tomar en cuenta estos aspectos para que nosotros podamos construir buenos futuros, ayudados con una evolución de la conciencia, como establece Tom Lombardo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Debemos llegar a la conciencia de las personas. ¿Qué queremos al final? ¿Queremos mejores transhumanos, humanos con partes robots de pronto, la biología más la tecnología? ¿Queremos más inteligencia artificial o queremos mejores personas? ¿O queremos mejores humanos con una conciencia evolucionada hacia una reciprocidad ecológica, hacia una armonía con la naturaleza? Porque básicamente ese es nuestro sostén de vida. Es vital este concepto, yo diría. Es de vida o de muerte. Yo les cuento una anécdota. En la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, en la ciudad de La Paz, y me imagino en la mayoría de las ciudades, hay zonas donde tienen mejores ingresos, hay mejores condiciones probablemente de vida, hay los mejores autos,
y a veces todo es facha, ¿no? Pero bueno, la gente empieza a comprar identidad, porque esto tiene que ver con la identidad y la identidad a su vez con la pertenencia a algún grupo para construir futuros. Todavía no hemos llegado ahí. Entonces empezamos a comprar identidad. Las mejores marcas, reloj, el maletín de cuero, y estamos comprando identidad. Y de pronto nos vamos, en el caso de La Paz, a la zona sur, y porque vamos a conseguir ahí mejores opciones, no sé, mujeres con tales características, ¿no? Como ahí vemos la fotito, ahí probablemente o en el fondo de color rosado, o más en el fondo de color café. Entonces, ¿realmente tenemos nosotros la libertad de elegir o alguien está eligiendo por nosotros? ¿O alguien nos está manipulando las conciencias? Creo que debemos meditar en eso, ¿no? Esto es una especie de una reflexión para ya entrar posteriormente a recuperar ciertos valores de las comunidades indígenas, tanto de tierras altas como de tierras bajas, que no digo que sean lo máximo, sí son lo máximo, bueno, pero son muy importantes y podremos recuperar algunos valores y algunos principios, básicamente su convivencia con el medio ambiente, con la madre tierra o con la Pachamama. Y hay una propuesta más adelante. Entonces, ya ir ya concluyendo esta primera parte, posiblemente las personas como tú, como yo, las organizaciones académicas, sociales, estemos pensando construir futuros, efectivamente, pero con ciertas cargas emocionales que partimos desde el pasado y las llevamos hoy. Y no es muy fácil decir, olvídate del pasado y puedes construir tu futuro a partir de hoy, y se pueden hacer cosas así. Pero no olvidemos que hay mucha carga emocional y enfoques que todavía están vigentes en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Yo diría hasta están circulando por nuestras manos. Entonces estas cosas las tenemos que replantear. Porque si hoy en día somos antropocéntricos, si hoy en día seguimos creyendo que la naturaleza es infinita, si hoy en día todavía sostenemos que la racionalidad es que nos va a llevar a la verdad, entonces, si nos proyectamos en el futuro, por más que tengamos varios futuros posibles y el futuro deseado, el futuro posible, estaremos reproduciendo lo que es el pasado y el presente en los futuros. Y a veces no nos damos ni cuenta de estas cosas. Y cuando construimos una matriz de X y Y para establecer los escenarios y participamos y decimos queremos así el escenario cielo, el escenario infierno, el escenario limbo, entonces empezamos a debatir, pero damos por hecho ciertas cosas. Desde mi punto de vista, es debatible, estas son ideas solamente, son conceptos, son enfoques. Pasa que cuando llegamos a Sudamérica, o cuando las filosofías, las tendencias filosóficas de Francia respecto a esto y de Europa van llegando a Sudamérica, y en la actualidad, y como uno ha aprendido la caja de herramientas de la perspectiva, que no es mala, pero vayamos pensando en buscar equilibrios y empecemos a valorar lo que tenemos. A veces llegamos a las comunidades indígenas, campesinas, y damos por hecho de que ellos no saben, de que no saben el tema de perspectiva, no saben planificar, planifican a corto plazo, deberían tener una visión a largo plazo, cuando no saben de que los productores campesinos viven permanentemente en riesgos de heladas, de precipitación, de sequías. Entonces hay una razón por qué planifican en el corto plazo. Pero ese es otro tema. Llegamos con la caja de herramientas y queremos aplicar entonces. En Sudamérica hay una diversidad de culturas urbanas, periurbanas, rurales, y efectivamente
da buenos resultados o dio buenos resultados en algunos casos, nadie va a negar eso. Pero en otros casos también no han dado los resultados que nosotros hemos esperado. No han dado resultados. ¿Y por qué? Porque intentamos ingresar como siempre hemos hecho, aprendemos algo de planificación y queremos hacer planificación ahí en áreas. Pero lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado de situación. Es decir, cómo estos indígenas planifican. ¿Cómo es que abordan el futuro, los futuros? Y uno intenta aplicar la caja de herramientas y a veces le sale bien en alguna comunidad urbana o en alguna comunidad, alguna sociedad de productores. No estoy negando que no resulta, puede resultar, pero en otros sectores, en otras sociedades, no ha dado resultado. Y lo segundo es que nosotros debemos valorar y debemos investigar porque es un laboratorio andante. Es un laboratorio andante, como más adelante voy a explicar el tema del backcasting, y de repente es lo que más se acerca al enfoque de la prospectiva. Yo estoy seguro que Gastón Berger, al estudiar estas cosas, se sentiría feliz porque básicamente el backcasting es, te transportas al futuro, estás en el futuro, construyes en el futuro lo que tú quieres ser y das como unas actividades previas, digamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí? Y eso vamos a explicar un poquito más adelante. Conócete a ti mismo, vamos a recalcar eso. Es un tema de identidad y es un tema de pertinencia y de reconocimiento de lo que nosotros somos. Señor Coca, quedan 10 minutos. Voy a acelerar. Vamos acelerándonos. Uno de los elementos fundamentales dentro de la prospectiva, como ustedes están viendo, es la madre tierra, es el centro prácticamente de la planificación, vamos a hablar de los estudios de futuro. Básicamente contiene lo que es un ser, pueden ver en la parte superior, un poder, abajo un hacer y un saber. Entonces hay una interacción de estos 4 componentes. Y el ser tiene que ver con la conciencia, con esa conciencia de que tanto estamos hablando. Uno de los elementos fundamentales, uno de los instrumentos que manejan en el campo, en el área andina, es precisamente la conjetura, muy parecida a al arte de conjetura de Bertrand de Juvenal, pero acá las mujeres mientras tejen, van tejiendo, van destejiendo, van conversando entre ellas, van platicando, se cuentan historias, sus historias, las historias de otros, las historias de los demás, y así van construyendo imágenes de futuro para sus hijos, para sus nietos, para sus hogares y para sus comunidades. Esto es sorprendente. Esto prácticamente nos alegra porque nos podría dar algo de esperanza de que acá hay muchas cosas por descubrir todavía, por estudiar y por aplicar y rescatar lo que tenemos. Tienen una conceptualización distinta a lo que es el tiempo y espacio. Para los seres humanos que nosotros vivimos en la ciudad, el futuro está hacia adelante, dicen, ¿no? Tenemos que ir hacia adelante, ahí está el futuro y el pasado está atrás. Pero no, la conceptualización del mundo aymara es diferente. El futuro está atrás y el pasado está adelante. El pasado uno lo puede ver, pero el futuro no lo puede ver. Y es por eso, esa es una de las razones por qué los niños van cargados hacia atrás. Y hay un dicho, nosotros avanzamos, miren lo que dice, el sentido del tiempo es cíclico. El retorno al origen, a una nueva aurora, un nuevo comienzo. El futuro es avanzar retornando. Qué complicado. El futuro es avanzar retornando. Rapidísimo, nos queda poco tiempo. Utilizan una serie de herramientas, un mix de herramientas. Usted a un prospectivista le dice previsión y se le para los pelos y siempre intentan diferenciarse. No, previsión es esto y prospectiva. Señor, hay una mezcla de instrumentos que son útiles y que pueden ser utilizados, dependiendo del caso. Acá, por ejemplo, no da más que la papa amarga en estos sectores. Con suerte. Los productores saben que hay heladas, saben que el suelo es rocoso, no da mucho, y lo único que da son las papas amargas. Y ellos toman previsión para eso. Vamos. El control vertical o la territorialidad discontinua,
manejan diferentes pisos ecológicos, y la construcción ya a nivel macro, y ya aterrizando en lo que es el backcasting. Miren, el vivir bien, por ejemplo, que es un concepto filosófico construido por comunidades, y que es el modelo de desarrollo en Bolivia, aunque es un paradigma, no deja de ser paradigma. En el Ecuador también es el buen vivir. Pero esto viene más allá de los 500 años atrás. No es algo político, no es algo de hace 15, 20 años, es algo de más de 500 años. ¿En qué consiste? Y con esto, si me da el tiempo, es el suma camaña o el vivir bien. Entonces ellos se han transportado al futuro, han diseñado, han construido qué quieren ser, cómo quieren ser. Y entonces en base a eso han hecho una especie de pasos atrás y han ido estableciendo una serie de acciones, de actividades, de normativas para alcanzar ese futuro deseado. Ese futuro le vamos a llamar plausible, es Sumas Camaña. Lo propio ocurre con la visión mítica de los guaraníes, con el ñan de Recó, que es parecido, es muy parecido al vivir bien. Fundamentalmente, el vivir bien en armonía con la Madre Tierra, que es el eje fundamental para construir los futuros. La reciprocidad y la complementariedad entre los que viven, y esa visión integral. Y hay varias otras comunidades que también tienen estas visiones, que han construido una visión utópica. A veces a un prospectivista le dice usted, le habla de algo de utópico y se le para los pelos. Pero no perdamos de vista de que somos seres integrales. En nuestra mente está hecho de utopías, está hecho de metáforas, de mitos. Entonces, eso es lo que te ayuda a construir imágenes y te ayuda a construir futuros, ¿no? Eso es el backcasting en pocas palabras, es la única diapositiva. Tanto el Suma Camaña, el Ñan de Recó, la Tierra Simá, la Loma Santa, son varias comunidades que están en busca de estos futuros, vamos a decir así, y hacia atrás, hacia acá, si se puede ver, van construyendo las actividades. ¿Qué actividades tengo que hacer para llegar a ese futuro deseado? No es utopismo. Esta Suma Camaña, el Ñan de Recó y Tierra Simá, la Loma Santa, además son reivindicaciones sociales, territoriales, la armonía con la Madre Tierra, la reciprocidad, entre la integralidad que puede haber entre los seres humanos, la unidad. Bien, este es el backcasting, ahí tienen el ejemplo y ya debemos estar en tiempo. Dos conclusioncitas muy rápidas. Fortalecer, el mensaje es este, fortalecer la identidad de América Latina y el Caribe, recuperar lo que somos, valorar lo que somos, buscar un diálogo con lo que nos ofrecen, con las tecnologías modernas, buscar mejores hombres, mejores personas, sin dejar de hacer ciencia. No estoy en contra de la inteligencia artificial, pero mejor sería tener mejores hombres, mejores mujeres. Considerar la construcción de estos estudios de futuros con base al enfoque biocéntrico y lo que es la bioética. Tenemos que recuperar esos principios del biocentrismo y girar en base al biocentrismo nuestros escenarios, nuestros futuros posibles, donde el medio ambiente, la madre tierra, la Pachamama, sea el eje articulador. Una vez más, repito, esto es una cuestión es vital. Bueno, esta es la literatura que he consultado y si gustan les paso algunos links, alguna documentación, les agradezco y eso sería mi participación. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted, Diego Coca Valdés, Master of Science. Realmente sumamente interesante el enfoque que nos ha brindado, este recorrido que nos ha permitido conocer los distintos enfoques de su ponencia, salir un poquito del cemento, de algún modo como se conoce a las ciudades, y enfocarnos nuevamente en que, tal como dijo el arquitecto Ventosilla, cada uno vive en diferentes mundos, que existe otro mundo arraigado a las raíces de la Pachamama y que desde ahí se puede construir. Le agradezco muchísimo por permitirnos este enfoque tan interesante. Muchísimas gracias a usted. Que tengan muy buenas noches.